Bienvenidos queridos hermanos a un nuevo Señor, no encuentro soy en otra de digno siempre de la de Catequesis que Familiar entres Modalidad en Virtual. mi casa. El cuarto mandamiento. Dios nos protege la Háblame, vida familiar. Señor, tu palabra Parroquia Ángel de la bastará Guarda, Capilla Nuestra para Señora de los Santos, segundo sanarme. nivel de comunión. Sáname, Señor. Vamos a ponernos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que Jesús nos envíe sus dones a través del Espíritu Santo. Vamos a decir: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El cuarto mandamiento nos da Jesús para honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre. Vamos a repasar algo del capítulo 3 de Eclesiástico, también llamado Sirácida. Hijos, dígame, les habla su padre, sigan mis consejos y se salvarán, porque el Señor quiso que los hijos respetaran a su padre, estableció la autoridad de la madre sobre sus hijos. El que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados. El que honra a su madre se prepara un tesoro. Sus propios hijos serán la alegría del que respeta a su padre. El día en que le implore, el Señor lo atenderá. El que respeta a su padre tendrá larga vida. El que obedece al Señor será el consuelo de su madre. Servirán a los que le dieron la vida como si sirvieran al Señor. Actúa así, honra a tu padre de palabra y de hecho, y su bendición será realidad para bien tuyo, pues la bendición de un padre afirma la casa de sus hijos, pero la maldición de una madre la destruye hasta los cimientos. No te alegres de la deshonra de tu padre, su vergüenza nunca será motivo de gloria para ti. El honor de un hombre depende de la reputación de su padre. Cuando una madre mereció el desprecio, salieron deshonrados sus hijos. Hijo mío, cuida de tu padre cuando llegue viejo. Mientras viva, no le causes tristeza. Si se debilita su espíritu, aguántalo. No lo desprecies porque tú te sientes en la plenitud de tus fuerzas. El bien que hayas hecho a tu padre no será olvidado. Se te tomará en cuenta como una reparación de tus pecados. En el momento de la adversidad será un punto a tu favor, y tus pecados se derretirán como hielo al sol. Abandonar a su padre es como insultar al Señor. El Señor maldice al que ha sido la desgracia de su madre. Vamos al hecho de vida, donde nos encontramos con la beata Laura Vicuña. Dice que hay una cantidad de personas maravillosas que construye al interior de la iglesia y son muchos más que estos del tesoro escondido. Considera a Laura Vicuña y la responsabilidad de tantos jóvenes de vincularse a una persona que, a pesar de vivir la pobreza, el exilio económico, la violencia y abusos, capaz de mantener una relación tan íntima y cercana con Dios. La pequeña Laura ha sido bautizada en la parroquia de Santa Ana de Santiago, la misma en que sería bautizada Santa Teresa de los Andes, y después del fallecimiento de su padre en 1884, su madre, Mercedes Pino, emigró a Argentina, donde se empleó en una hacienda en Quinquitos. En Argentina, Mercedes Pino llevó a sus hijas a un colegio de las religiosas María Auxiliadora, en Junín, perteneciente a la congregación que había fundado Don Bosco. La relación que tenía su madre de concubinato con el dueño de la hacienda, Manuel Mora, hizo sufrir enormemente a Laura. Profundamente religiosa, a los 10 años ofreció su vida a Dios para reparar las ofensas que reciben
de los hombres, en especial de las personas de mi familia. Promesa esta que reiteró ante su confesor al confirmarse. Laura Vicuña contrajo una grave enfermedad que soportó de forma estoica hasta fallecer a los 13 años. Fue proclamada beata por el Papa Juan Pablo II, quien señaló en su homilía: la beata Laura Vicuña, gloria purísima de Argentina y Chile, despierta un renovado compromiso espiritual en estas dos nobles naciones. La festividad de la beata Laura Vicuña se celebra el 22 de enero. Vamos a revisar. En el tema anterior dimos los 3 primeros mandamientos y de aquí en adelante vemos los 7 restantes. Los 3 primeros nos enseñan el amor a Dios, sumo bien y último fin de todas las criaturas, infinitamente digno en sí mismo de ser amado. Y las 7 restantes de los mandamientos tienen como objeto el bien del prójimo y el bien personal, que debe ser amado por amor a Dios, que es su creador. La diferencia entre los 3 primeros mandamientos y los otros 7. En el Nuevo Testamento, el precepto supremo de amar a Dios y el segundo, semejante al primero, de amar al prójimo por Dios, comprendían todos los mandamientos del Decálogo. A Jesús le hicieron una pregunta y Jesús respondió diciendo que el mandamiento más grande es: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En esto comprende los 10 mandamientos. En esta vez vamos a revisar el 4.º mandamiento, que se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con sus padres. Se refiere también a las relaciones de parentesco con los demás miembros del grupo familiar. Finalmente se extiende a los deberes de los alumnos respecto a los maestros, de los subordinados respecto a sus jefes y de los ciudadanos respecto a su patria. La familia, la sociedad y la Sagrada Familia. Vamos a ver los deberes de los hijos. El respeto a los padres, la prioridad filial, está hecho de gratitud para quienes, mediante el don de la vida, su amor y su trabajo, han tenido para sus hijos el mundo y han ayudado a crecer en edad, en sabiduría y en gracia. El 4.º mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres, en la medida en que puedan ser estos. Deben prestarle ayuda material y moral en los años de vejez y durante sus enfermedades y en momentos de soledad o de abatimiento. El 4.º mandamiento también dice que si los padres mandaran algo opuesto a la ley de Dios, los hijos estarían obligados a anteponer la voluntad de Dios a los deseos de sus padres, teniendo presente que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso está en Hechos 5, versículo 29. Los deberes, en cambio, de los padres hacia los hijos. Los padres tienen la responsabilidad de la creación de un hogar donde se viva el amor, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado. El hogar es el lugar apropiado para la educación en las virtudes. Han de enseñarle, con el ejemplo y con la palabra, a vivir en una sencilla, sincera y alegre vida de piedad, transmitirles inalterada y completa la doctrina católica y formarles en la lucha generosa por acomodar su conducta a las exigencias de la ley de Dios y de la vocación personal a la santidad. Los padres, dice también en Efesios 6:4, no irritéis a vuestros hijos, antes bien educarles en la doctrina y enseñarles del Señor. De esta responsabilidad no deben de desentenderse, dejando la educación de sus hijos en manos de otras personas o instituciones, aunque sí pueden, y en ocasiones deben contar con la ayuda de quienes merezcan su confianza. También vamos a revisar
que dice que los padres han de saber corregir. ¿Por qué? Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no corrija? ¿Sí? Pero teniendo presente el consejo del apóstol, dice: padres, no os excedáis al reprender a vuestros hijos, no sea que vuelvan pusímilis. Eso está en Colosenses 3:21. Los padres han de tener un gran respeto y amor a la libertad de los hijos, enseñándoles a usarlos bien, con responsabilidad. Es fundamental el ejemplo de su propia conducta. En el trato con los hijos deben saber unir el cariño y la fortaleza, la vigilancia y la paciencia. Es importante que los padres se hagan amigos de sus hijos, ganando y asegurándose su confianza, para llevar a un buen término la tarea de la educación de los hijos, antes que los medios humanos. Por importantes e imprescindibles que sean, hay que poner los medios sobrenaturales. También tenemos, según este mandamiento, tenemos los deberes con los que gobierna la Iglesia. Los fieles han de aceptar con prontitud y cristiana obediencia todo lo que los sagrados pastores, como representantes de Cristo, establecen en la Iglesia en cuanto maestros y gobernantes. Este espíritu filial se muestra ante todo en fiel adhesión y unión con el Papa, cabeza visible de la Iglesia y vicario de Cristo en la tierra, y con los obispos en comunión con la Santa Sede. Tu más grande amor, tu mayor estima, tu más honra, veneración, tu obediencia más rendida, tu mayor efecto ha de ser también para el vicecristo en la tierra, para el Papa. Hemos de pensar los católicos que después de Dios y de nuestra Madre, la Virgen Santísima, en la jerarquía del amor y de la autoridad, viene el Santo Padre. Según este mandamiento también tenemos deberes con la autoridad civil, es decir, tenemos que respetar las leyes justas y cumplir los legítimos mandatos de la autoridad, ejercitar los derechos y cumplir los deberes ciudadanos, intervenir responsablemente en la vida social y política. El ciudadano tiene la obligación y conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles, cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia, tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad. Como dice en Mateo 22:21, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También en Hechos 5:29 y en el numeral 22:42 del Catecismo nos indica: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Deberes de las autoridades civiles. El poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona humana, también administrar humanamente la justicia respetando los derechos de cada uno, especialmente los de las familias y de los desamparados. Los derechos políticos inherentes a la ciudadanía no pueden ser suspendidos por la autoridad sin motivo legítimo y proporcionado. Esto está en el Catecismo, en el numeral 2237. A este momento podemos hacer ya un examen de conciencia para comprobar cuando estamos cayendo en este cuarto mandamiento. Para los hijos, hagámonos la siguiente pregunta: ¿he desobedecido a mis padres o superiores en cosas importantes? ¿Tengo un desordenado afán de independencia que me lleva a recibir mal las indicaciones de mis padres simplemente porque me las mandan? ¿Me doy cuenta de que esta reacción está ocasionada por la soberbia? Si mis padres me ordenan algo, yo digo después, no lo hago en su debido momento. O tal vez reprocho y hasta digo con soberbia ciertas palabras a mis padres. ¿Los he entristecido con mi conducta? ¿Los he amenazado o maltratado de palabra o de obra? ¿Les he deseado algún mal grave o leve? ¿Les he sentido responsable ante mis padres del esfuerzo que hacen para que yo me forme estudiando con intensidad? O tal vez lo que mis padres me entregan mediante el gran esfuerzo que ellos hacen, yo lo desecho, no estudio a cabalidad. Tal vez
Lo hago por compromiso y no porque realmente debo de respetar a mis padres, dándoles el mejor provecho para ellos cuando ellos se esfuerzan hacia mí. He dejado de ayudarles en sus necesidades espirituales o materiales. Me dejo llevar del mal genio y me enfado con frecuencia sin motivo justificado. Les contesto mal. Soy egoísta con las cosas que tengo y me duele prestarlas. He peleado con mis hermanos. He dejado de hablarle con ellos y no pongo los medios necesarios para la reconciliación. Soy envidioso, doliéndome si me destacan más que ya en algún aspecto. He dado mal ejemplo a mis hermanos. Ahora, como padres, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Desobedezco a mis superiores en cosas importantes? ¿Permanezco indiferente ante las necesidades, problemas y sufrimientos de la gente que me rodea, singularmente de los que están cerca de mí por razones de convivencia, trabajo, etcétera? ¿Soy causa de tristeza para mis compañeros de trabajo por negligencia, descortesía, mal carácter, etcétera? ¿He dado mala conducta? ¿Los he corregido con firmeza en sus defectos o se los he dejado pasar por comodidad? ¿Corrijo siempre a mis hijos con justicia y por amor a ellos o me dejo llevar por motivos egoístas o de vanidad personal? Porque me molestan, porque me dejan mal ante los demás, porque me interrumpen. Los he amenazado, maltratado de palabra o de obra. Les he dicho malas palabras. He abusado de mi autoridad y ascendiente forzándoles a recibir los sacramentos sin pensar que con Dios les llena a su servicio, les ha puesto obstáculos o les he aconsejado mal. Me he preocupado de un modo constante de su formación en el aspecto religioso. Al orientarlos de su formación profesional, me he guiado por razones objetivas de capacidad o he seguido más bien los dictados de mi vanidad o egoísmo. Me he opuesto a su matrimonio sin causa razonable. Permito que trabajen o estudien en lugares donde corre peligro su alma o su cuerpo. He descuidado la natural vigilancia entre las reuniones de sus amigos y amigas que se tengan en la casa. Soy prudente a la hora de orientar sus diversiones. He tolerado escándalos a peligros morales o físicos entre las personas que viven en casa. Me he despreocupado tal vez en su formación religiosa y moral ante las personas que viven en mi casa o que dependen de mí. Sacrifico mis gustos, caprichos o diversiones para cumplir con mi deber de dedicación a mi familia. Procuro ser amigo de mis hijos. He sabido crear un clima de familiaridad, evitando la desconfianza y los modos que cohíben la legítima libertad de los hijos. Doy a conocer a mis hijos el origen de la vida, de una vida gradual, acomodándome a su mentalidad y capacidad de comprender, anticipándome ligeramente a su natural curiosidad. Evito los conflictos con los hijos, quitando importancia a pequeñeces que se superen con un poco de perspectiva y sentido del humor. Hago lo posible para vencer la rutina en el cariño a mi consorte. Soy amable con los extraños y me falta esa amabilidad en la vida de familia. He reñido con mi esposa. Ha habido malos tratos de palabra o de obra. He fortalecido la autoridad de mi cónyuge, evitando reprenderle, contradecirle o discutirle delante de los hijos. Le he desobedecido o injuriado. He dado con ello mal ejemplo. Me quejo delante de la familia de la carga que supone las obligaciones domésticas. He dejado demasiado tiempo solo a mi consorte, es decir, a mi esposa. He procurado avivar la fe en la providencia y ganar lo suficiente para poder tener y educar más hijos. Pudiendo hacerla, he dejado de ayudar a mis parientes en sus necesidades espirituales o materiales. Todo esto es un examen de conciencia que debemos procurar hacerlo. Hijos, mientras estén bajo mi techo, harán lo que yo digo. Está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Los hijos deben de respetar y deben de ser lo más responsables cuando estén bajo el techo, y no solamente porque sean menores de edad,
sino siendo hasta mayores de edad. En todo caso, si ustedes necesitan algo más y quieren hacer su voluntad, pues ustedes pueden, después de su mayoría de edad, y cuando ya no estén bajo el techo de sus padres. Se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con los padres, porque esta relación es la más universal. También este cuarto mandamiento se refiere también a las relaciones de parentesco con los miembros del grupo familiar, a los deberes con cualquier autoridad, de los alumnos respecto a los maestros, de los subordinados respecto a sus jefes, de los ciudadanos respecto a su patria. Implica y sobreentiende también los deberes de los padres con los hijos y de todos los que ejercen autoridad sobre otros. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2199. Con la familia, este cuarto mandamiento, dice, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en numeral 2202, nos indica, al crear al hombre y la mujer, Dios instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental. Un hombre y una mujer, unidos en matrimonio, forman con sus hijos una familia. La familia cristiana es la comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Vamos a seguir con los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, el 2207. Dice que la familia es la célula original de la vida social. Es la sociedad natural en que el hombre y la mujer son llamados al don de sí, en el amor y en el don de la vida, la autoridad, la estabilidad y la vida de relación en el seno de la familia. Constituyen los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el seno de la sociedad. La vida de familia es iniciación a la vida en sociedad. La familia debe vivir de manera que sus miembros aprendan el cuidado y la responsabilidad respecto de los pequeños y mayores, de los enfermos o disminuidos y de los pobres, según el numeral 2208. El cuarto mandamiento ilumina a las demás relaciones de la sociedad, dice el numeral 2212. En el 2210 dice que la sociedad tiene el grave deber de fortalecer el matrimonio y la familia, reconociendo su auténtica naturaleza, favoreciendo su prosperidad y asegurando la moralidad pública. La Sagrada Familia de Jesús, María y José es un modelo de toda familia, de amor y de servicio, de obediencia y de autoridad. Deberes de los hijos con los padres. Los hijos deben darles muchas alegrías a sus padres, rezar por ellos, corresponder lealmente a su sacrificio. Para un buen cristiano, estos deberes son un dulcísimo precepto. Y mucho más, la gratitud. En Sirachide, capítulo 7, del 27 al 28, nos dice, con todo tu corazón, honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ello has nacido. ¿Cómo le pagarás lo que contigo han hecho? Dice que nos han dado el don de la vida, nos han amado y han trabajado para nosotros. Nos han ayudado a crecer en edad, en sabiduría y en gracia. En Colosenses 3:20 dice, hijos, obedezcan en todo a sus padres, pues esto es agradable al Señor. O sea, mientras están sujetos a sus padres, deben obedecerle en lo que disponga para su bien y el de la familia. También nos habla de la docilidad y la obediencia. Esta obligación cesa con la emancipación de los hijos, pero nunca cesa el respeto a los padres. Es decir, mientras son menores de edad, y así sean mayores de edad y vivan bajo el techo de sus padres, tienen la obligación, ¿sí?, de obedecerlos. Y mucho más cuando ustedes, ya bajo la emancipación de los hijos que estaban con sus padres, cesa. Deberán seguir obedeciendo, deberán seguir con respeto a los padres, porque en Hechos 5:29 nos dice, si mandarán algo opuesto a la ley, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque Dios es más padre que nuestros padres. ¿Sí? Los deberes de los hijos con los padres, la responsabilidad. Aquí nos habla sobre la responsabilidad de los hijos con los padres. El cuarto mandamiento nos recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres. En la medida que puedan, deben prestarle ayuda material y moral en los años de la vejez y durante sus enfermedades y en momentos de soledad o de abatimiento, dice. Aquí nos habla en el
numeral 2218. En el numeral 2218 del Catecismo de la Iglesia Católica. En estos momentos ustedes pueden ayudarnos y pueden compartir estos consejos que se le da a través de esta catequesis. Compartan esto de aquí para que así muchas personas sepan qué es lo que realmente sucede con este cuarto mandamiento. Vamos a continuar. Vamos a continuar con los deberes de los padres. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, del numeral 2222 al 2226 dice: recibir con agradecimiento como muestra de confianza por parte de Dios los hijos que le envíe. ¿Sí? Recibir con agradecimiento como muestra de confianza por parte de Dios los hijos que les envíe. ¿Sí? Es un deber de los padres. Recibir con agradecimiento como muestra de confianza por parte de Dios los hijos que le envíe. Cuidar de sus necesidades materiales. ¿Sí? Darles una recta educación humana y cristiana. Corregirlos con cariño y fortaleza. ¿Qué hijo hay a quien su padre no corrija? Padres, no excedan al reprender a sus hijos para que no se vuelvan unos inútiles. También deben crear un hogar donde se viva el amor, el servicio desinteresado, el perdón, la fidelidad y el respeto. Deben transmitirles inalterada y completa la doctrina católica y enseñarles a luchar generosamente por acomodar su conducta a la ley de Dios y a su vocación a la santidad. También el hogar es el lugar adecuado para la educación en las virtudes. Algunas especialmente interesantes para la vida de fe son la piedad, la pereza, en cuanto a la laboriosidad, la pobreza, la pureza y la generosidad. En el Catecismo de la Iglesia Católica continuamos con el numeral 2222 al 2226. Han de tener un gran respeto y amor a la libertad de sus hijos, enseñándoles a usarla bien, con responsabilidad. Es fundamental el ejemplo. Hay que saber unir cariño y fortaleza, vigilancia y paciencia. Deben hacerse amigos de sus hijos, ganando y asegurando su confianza. Esto requiere poner los medios humanos y sobrenaturales. En el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2229, nos dice que tienen derecho a elegir a la escuela que corresponda a sus convicciones y los poderes públicos deben asegurar este derecho. En el 2232 nos dice que los vínculos familiares, aunque son muy importantes, no son absolutos. A la par que el hijo crece hacia una madurez y autonomía humana, espiritual, la vocación singular que viene de Dios se afirma con más claridad y fuerza. Los padres deben respetar esta llamada y favorecer la respuesta de los hijos para seguirla. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. La vocación divina de un hijo para realizar una peculiar misión apostólica supone un regalo de Dios para una familia. No saber apreciar ese regalo sería el fracaso de la familia cristiana. ¿Qué nos indica sobre esto? Nos dice que si algún hijo en alguna ocasión opta por alguna vocación cristiana, pues permítale. Si es una hija y quiere ser una monjita, pues permítale, dele paso. Si es un hijo y quiere ser un sacerdote, pues igual. Hay que saber apreciar, dice, ese regalo, porque si no sería el fracaso de la familia cristiana. ¿Sí? La vocación divina de un hijo para realizar una peculiar misión apostólica supone un regalo de Dios para una familia. O sea,
Cuando un hijo o una hija aprecian ese regalo, ¿sí? Tienen esa vocación divina y nosotros como padres debemos de dejarlos, de permitirlos, porque eso es un regalo de Dios que nos hace a nuestra familia. El no apreciar es un fracaso de la familia cristiana. También tenemos deberes con los que gobierna la iglesia. Hemos de tener verdadero espíritu filial respecto a la iglesia, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2040. Esto se ha de manifestar con quienes gobiernan la iglesia, es decir, con el Papa, que debemos de tener obediencia pronta y cristiana. Los obispos, oración por ellos. Deberes con la autoridad civil. El cuarto mandamiento nos ordena también honrar a todos los que, nuestro bien, han recibido de Dios una autoridad en la sociedad. Este mandamiento determina tanto los deberes de quienes ejercen la autoridad como los que quienes están sometidos a ella. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 2234, nos indica con este numeral que debemos respetar a todas las autoridades civiles, comenzando pues con nuestro presidente. Si vemos que alguna autoridad o alguien no está actuando de la mejor manera, no es el bien para nosotros insultarlos, poner cosas dentro de las redes, poner insultos en los comentarios. Lo mejor que debemos de hacer es orar por cada uno de ellos, para que así ellos se manejen a través de la dignidad y del amor a Dios. Los deberes con la autoridad civil seguimos: respetar las leyes justas y cumplir los legítimos mandatos de la autoridad. Está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Ejercitar los derechos y cumplir los deberes ciudadanos. Intervenir responsablemente en la vida social y política. Es decir, que nosotros podemos, mediante caer en este mandamiento, ir respetando a las autoridades. Aparte de eso, no cumpliendo las leyes que debemos de cumplir. ¿Sí? Siempre y cuando estas leyes sean para el bien humano. Recordemos algunas leyes que pusieron sobre el aborto. Es una ley que contradice a la moral cristiana, ¿sí? Entonces, dice debemos cumplir, los deberes ciudadanos, respetar las leyes justas y cumplir los legítimos mandatos de la autoridad. No es lícito apoyar a quienes programan un orden social contrario a la doctrina cristiana y por lo tanto al bien común y a la dignidad del hombre. Aquí vemos esta parte cuando pusieron también una ley en la cual pueden casarse entre hombres o pueden casarse entre mujeres, cuando eso no es digno a la moral cristiana, a la doctrina cristiana que mantenemos nosotros. Los deberes con la autoridad civil. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles, cuando sus exigencias son contrarias a la recta conciencia, tiene su justificación, de lo que hablábamos, en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Es decir, como está en Mateo 22-21, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le damos al César y qué le damos a Dios? Pues al César lo que es del César, o sea, y a Dios todo el amor, todo. Como vimos ya, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿sí? Dios no quiere una parte de ti, Dios quiere todo de ti, que pongas todo el amor hacia Dios, ¿sí? Dice, facilitar el ejercicio de la libertad y responsabilidad de todos y velar para que no se favorezca el interés personal de algunos en contra del bien común. También el poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de las personas humanas, administrar humanamente la justicia respetando los derechos de cada uno
especialmente los de las familias y los de los desamparados. Los derechos políticos inherentes a la ciudadanía no pueden ser suspendidos por la autoridad sin motivo legítimo y proporcionado, según el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2237. Gracias, queridos hermanos. Hemos llegado a un final. Vamos nosotros a hacer la oración por la familia. Dice que ninguna familia comience en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor, la pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador, que ninguna familia se albergue debajo del puente y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos, y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin tener lo que venga después, ¿sí? La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida, y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida, la familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos, que por ellos encuentran la fuerza de continuar, y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea el cielo y ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Gracias, queridos hermanos. Vamos también a hacer una oración a Mamita María. Le vamos a decir: acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a vos también acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. Oh Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien escucharlas y acogerlas benignamente. Amén. Puedes seguirnos a través de YouTube, en Facebook y a través de WhatsApp. Puedes recibir el Evangelio y las reflexiones diarias. Síguenos. El próximo tema en la siguiente semana será el quinto mandamiento: no matarás. Queridos hermanos, que Dios y la Virgen Santísima nos proteja, nos ayude a ser buenos padres y buenos hijos. Que también seamos nosotros buenos trabajadores, tanto como jefes, como empleados, que sepamos respetar las leyes civiles, los deberes con la iglesia. Vamos a decir a Papito Dios la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un fin de semana fortalecido bajo la presencia de Dios. Síguenos a través de YouTube. Suscríbete.